Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puclla Sunchis, y con el auspicio de LED buscamos una educación y un país más justo para todos. Hoy en nuestro ciclo Navegando los Nuevos Tiempos estamos con Shirley Palomino de la Asociación Calpa y vamos a darle la bienvenida para abordar este tema importantísimo que nos trae hoy. Bienvenida, Shirley. Muy buenas tardes, Winnie. Muy buenas tardes a los amigos de Puclla Sunchis. Siempre es un gusto, es un placer poder compartir estos espacios para poder dialogar sobre temas tan importantes como en esta oportunidad es la sexualidad. Muchas gracias, Shirley. Bueno, nuestro tema de hoy es nuevos patrones sexuales en la escuela. ¿Los aceptamos? Bueno, antes de dar inicio, quisiera que nos comentaras brevemente sobre Calpa, la asociación en la que perteneces, y nos comentes un poquito acerca del trabajo y la labor que vienen haciendo ya desde hace muchos años. Muchísimas gracias. Como Asociación Calpa ya estamos 32 años a nivel país. Tenemos 4 sedes regionales. Una de ellas es el Cusco y por supuesto estamos también en Lima, en Ayacucho y en Loreto, ¿no? Nosotros como Calpa venimos impulsando estrategias vinculadas a favorecer la integridad, diríamos, de los niños, niñas y adolescentes en el país, ¿no? En ese sentido, uno de los ejes temáticos tiene que ver con la implementación de la política de educación sexual integral y es el tema que nos vincula el día de hoy. Así es, Shirley. Bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son estos nuevos patrones sexuales que nuestras maestras y maestros deben contemplar como su nuevo escenario en la práctica docente? Mira, Winnie, es importante primero que entendamos que la educación sexual integral es una política a nivel país, ¿no? Vamos a partir de esta premisa. Entonces, es fundamental también que los docentes a nivel país tengan la responsabilidad de implementarla, porque la educación sexual integral contribuye al desarrollo de los niños, niñas, adolescentes. Implica que tienen que conocer sus cuerpos, ir evaluando, ir viendo estos cambios que se generan a partir del desarrollo hormonal. Hay muchos mitos y prejuicios y hay que trabajar esto para que nuestros niños, nuestros adolescentes crezcan sin culpa, sin miedos, sin temores, sin complejos, sin situaciones de discriminación, ¿no? Entonces, en esa lógica, la política hace posible que podamos abordar estos temas de sexualidad, de educación sexual integral, ¿no? Y es fundamental que cuando nos referimos a los patrones sexuales, ir viendo cómo es el desarrollo sexual de nuestros adolescentes, ¿no? De los niños, de las niñas y de los adolescentes. Entonces, acá tienen que ver muchos aspectos fundamentales, ¿no? Uno de ellos, el sexo con el que han nacido, y bueno, el otro tema que es bastante amplio y tiene que ver con estos aspectos, estos constructos sociales, culturales, ¿no? Que se enfocan prácticamente a poder hablar del tema de género, ¿no? Entonces, estas características que va imponiendo la sociedad por su condición de ser hombres o de ser mujeres, ¿no? Los patrones sexuales se van marcando en función a esto, son estos comportamientos, ¿no? Que tienen tanto los niños, niñas, adolescentes. Nos vamos a referir más en este caso a nuestros adolescentes. De la educación básica regular, entiendo yo, que son los que se encuentran en la institución educativa Puclla Sunchis, ¿no? En ese sentido, vamos a focalizar, puntualizar e indicar que la vivencia de la sexualidad es muy particular en cada uno de ellos y ellas. Si lo entendemos así, vamos a poder también entender la diversidad de la vivencia de la sexualidad, ¿no? Entonces, esto va a implicar que nosotros conozcamos desde aspectos fundamentales del desarrollo biopsicosocial, pero también ir viendo, observando cómo son estas expresiones de afectividad que vienen experimentando nuestros adolescentes, ¿no? En ese sentido, hay que entender también que en la vivencia de la sexualidad hay mucha admiración por parte de sus pares. Muchos de los adolescentes
empiezan a buscar, yo diríamos, esta persona que les hubiera gustado ser o tener las características de ellos y ellas, ¿no? Y las relaciones afectivas son bastante fuertes con estos sus compañeros y con sus compañeras. Y muchas veces, por todo el estereotipo, el prejuicio de la orientación sexual, es que a veces se restringe estas expresiones emocionales, ¿no? Entonces, los muchachos al ver características que les hubiera gustado desarrollar, las chicas y los chicos, por supuesto, en sus pares, tienden a acercarse, a aproximarse, querer vincularse afectivamente. Esto no siempre implica este deseo sexual, pues, ¿no? Entonces, hay que ir viendo en ese sentido, ¿no? Que estos patrones se van a presentar de esta manera y estar atentos, escuchar, por supuesto, las expresiones de nuestros adolescentes, ¿no? Y para eso están los docentes tutores, están los maestros en las instituciones educativas, que debemos de liberar, yo diría, de estos prejuicios, de estos estereotipos, ¿no? Y no estar juzgando el comportamiento sexual de nuestros estudiantes, ¿no? Obviamente hay parámetros generales que vamos a tener que regular, por supuesto que sí, ante situaciones de discriminación, violencia, ahí es donde tenemos que actuar. Pero en las relaciones de acercamiento, coloquio, afectividad, ¿no? Estar ahí, mirar prácticamente qué es lo que está pasando. Y sobre todo, es importante, Winnie, que desarrollemos estos oídos tan grandes, la capacidad de escucha, para conocer sus percepciones, porque puede ser distinto lo que pueden estar observando y percibiendo los maestros, los padres de familia, la comunidad educativa, ¿no? Y lo que está viviendo y está queriendo expresar ese adolescente. Entonces, eso es fundamental, ¿no? En la vivencia plena, que se sienta acogido, que se sienta aceptado, aceptada, que se sienta con la capacidad realmente de poder vivenciar su sexualidad con plenitud, sin miedos, sin prejuicios, sin temores. Mi pregunta también va un poco con el panorama, qué es lo que tú puedes lograr percibir, observar, mirar de lo que está pasando ahora actualmente en los colegios, en los colegios en general en el Perú. ¿Cuáles son esos retos, cuáles son estos tal vez problemas que están ocurriendo con relación a la educación sexual integral? Uh-huh. En la vivencia de la sexualidad, Winnie, también hay que acotar un elemento importante, ¿no? Son las expresiones sexuales, que ya lo hemos indicado de manera genérica, y también las orientaciones sexuales que puede surgir ahí, ¿no? Entonces, en este desarrollo, por efecto de las hormonas, por los patrones socioculturales que tenemos, eh, también yo diría que las expresiones o las orientaciones sexuales son diversas, son distintas. El adolescente está empezando a ver cómo es su comportamiento, esto surge de las emociones, ¿no? Surge el enamoramiento y es ahí donde a veces decimos, uy, estos patrones van cambiando, ¿no? Entonces, el enamoramiento es característico, diríamos, en esta edad, ¿no? Es típica y es por eso que nosotros y nosotras debemos de percibirla con naturalidad, porque qué bonito es pues sentir una atracción, ¿no? Querer tener una relación afectiva, no es malo, no es pecaminoso, no es que sean adelantados, adelantadas, ¿no? Surge, está innato, viene con cada uno de nosotros, aunque en la vivencia de la sexualidad estas expresiones son tan particulares, decimos, son tan heterogéneas, son diversas y cada uno en esencia tenemos pues una forma de vivenciarla, ¿no? Entonces, no tiene que ser común para todos, estándar para todos, no, cada uno es particular. En ese sentido, hay algunos incluso que tienen un comportamiento asexual, ¿no? O sea, no quieren aproximarse, tienen otras prioridades y está bien. Otros que tienen una orientación heterosexual, que es el de la mayoría, entre comillas, ¿no? Que un hombre siente atracción por una mujer y una mujer por un hombre,
¿Ya? Esa es una relación, una orientación heterosexual. ¿Ya? Sin embargo, hay otras expresiones, las homosexuales, por ejemplo, ¿no? Las relaciones de niñas que les gustan mucho otras niñas y de los adolescentes que les gustan mucho otros adolescentes, son las relaciones homosexuales. Eh, y hay otras que son las de las bisexuales, ¿no? O sea, sí tienen este deseo, ¿no? De querer estar tanto con hombres como mujeres y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, al ver esta complejidad, al ver esta diversidad, solamente no juzgar, estar atentos, ¿no? Y no generarles culpa, no generarles miedo. El amor es así, es heterogéneo, es diverso. En ese sentido, acá que hacemos en la escuela, muchas veces en las escuelas, pues genera zozobro, ¿no? O sea, genera admiración, genera inquietud, preocupación, diríamos, ¿no? Oye, ¿qué está pasando con nuestros muchachos, con nuestras muchachas? Mira, tienen distintas, a Martita le gusta a su compañera Josefa, está que la llena de cariños, que la llena de afectos, ¿no? Ya estamos tendiendo a juzgar. Entonces, en ese sentido hay que ir, diríamos, con cautela, ¿sí? Y poder escuchar lo que están sintiendo, las emociones que están vivenciando nuestros adolescentes. Ese es uno de los roles fundamentales que tenemos desde la política del Estado con la participación de los docentes, tutores y tutoras, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en la escuela está la comunidad educativa, está el comité de gestión del bienestar y está la presencia de los docentes. Y dentro de la comunidad educativa también pues están los estudiantes, ¿no? Para poder dialogar de estos temas de sexualidad, ver la diversidad, que todos nos merecemos respeto por nuestra condición humana, todos y todas. Eso es fundamental, ya hacerles entender. También es fundamental que sepan que nadie debe ser víctima de discriminación, absolutamente nadie. A nadie le tienen que hacer sentir mal por su condición, ¿no? Entonces, por su orientación sexual, porque le gusta a alguien de su mismo sexo. El amor es amor, ¿ya? Y esta orientación ni siquiera se va a terminar de plasmar ahí únicamente en la adolescencia. Va a haber cambios todavía, ¿no? Igual en la juventud, igual en la adultez, hasta en la ancianidad, la sexualidad va a ir variando de acuerdo al contexto que tenemos. Estas emociones que creíamos que nunca las íbamos a poder expresar con alguien de nuestro mismo sexo, de pronto surgieron cuando uno es adulto, ¿no? Entonces, toda una vida ha tenido de una vivencia heterosexual, pero en la adultez ha descubierto que era bisexual, por ejemplo, y que sí le gusta también a alguien de su mismo sexo, ¿no? Entonces, esa es la particularidad en la vivencia de la sexualidad de cada una de las personas. Entonces, diríamos que desde mi experiencia veo tanta diversidad definitivamente y que a veces se alerta innecesariamente, hay preocupaciones extremas, ¿no? Para poder orientar o recuperar hacia el comportamiento heterosexual de los adolescentes, de las y los adolescentes, ¿no? Incluso hay algunas situaciones, pues, críticas, diríamos, ¿no? Porque dicen, no, pues las mujeres tienen que estar con los hombres y los hombres tienen que estar con las mujeres, ¿no? Entonces se deja ver estos comportamientos homosexuales y se les pecamiza, se les indica que está mal, ¿no? Que no deben sentir eso. Solamente decirles a los padres, a las madres de familia, a los docentes, ¿qué pasaría si este mundo, ¿no? Sería homosexual? Y de pronto, Winnie, te diríamos, por ejemplo, ¿no? Si Fernando tiene un comportamiento homosexual, le gusta a alguien de su mismo sexo, y yo le digo, ya, Fernando, ¿no? Este mundo es heterosexual únicamente como es el que tenemos ahora, y todos deben tener una orientación heterosexual. Fernando me dirá, pues, pero Chile, yo realmente me emociono, quiero estar alguien con mi mismo sexo, yo amo a otra persona de mi mismo sexo, a Carlitos. Entonces, ¿qué pasa, no? O al revés, ¿no? Este mundo generalizado es heterosexual y de pronto les decimos, no, ahora no tienes que pensar y sentir como lo que estás pensando y sintiendo. Este mundo es homosexual. Tienes que enamorarte, Winnie, a alguien de tu mismo sexo, ¿no? Y no hay vuelta atrás. Tus emociones, tus sentimientos, no, pues están mal, ¿no?
Entonces tú me dirás, ay, Shirley, estás loca, pues, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No? Tú no puedes sentir lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, llamaría yo, Winnie, con esta tu pregunta, a los padres y madres de familia, a que entendamos mejor la vivencia de la sexualidad de nuestros hijos y de nuestras hijas, indicar a los tutores que tengan un acompañamiento, ¿no? A los padres, madres de familia, para que realmente puedan entender la vivencia de la sexualidad de sus hijos y de sus hijas, indicarles también que es importante que los hijos y las hijas encuentren en sus unidades familiares estas expresiones afectivas, de seguridad, ¿no? Y sepan que tienen ahí a su padre y a su madre ante cualquier adversidad, ante cualquier situación difícil, ante una situación de amor no correspondido, para que les puedan contar y tengan todo este soporte emocional para superar esta etapa, y va a venir un momento bonito, ¿no? De expresión emocional, de enamoramiento, que este momento de transición es tan variado y que definitivamente el amor les va a hacer sentir bien cuando este sea de dos, ¿no? De ida y de vuelta, porque solo no, a nadie podemos obligar a que se enamoren de sus hijos, ¿no? O de sus hijas, ¿ya? Entonces, eso tienen que ayudar los padres de familia, las madres de familia, a hacerles entender a sus hijos, ¿no? Que tiene que ser una relación de pareja correspondida en el marco del respeto, libre de violencia y discriminación, y sobre todo estas expresiones afectivas bonitas que ayudan y nos ayudan a ser mejores personas. Sí, es algo que hay que cultivar desde muy pequeños, y el primer espacio pues es la familia, ¿no? Están los padres siempre a forma de contención también en distintas situaciones, y algo que marcas que me parece súper importante, más allá de los credos o de la cultura o del contexto social, es el respeto, ¿no? Tenemos que aprender a vivir en respeto, aunque no lleguemos a entender incluso las cosas que pasan a nuestro alrededor. Es esencial, ¿no? Es vital el respeto y el amor, que lo has mencionado también. Bueno, para comentarte que este espacio, este programa, está siendo visto por estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pucllay Sunchis. Entonces también está dirigido para profes, ¿no? Para futuros profes que tienen un reto también muy grande, porque todo va cambiando, todo se tiene que adaptar de algún modo, ¿no? Cuéntanos acerca de eso un poquito. Ya nos has estado hablando de tu experiencia justamente en salud sexual, en salud reproductiva. Yo quería saber un poco de lo que va siendo este proceso, ¿no? Este proceso de acercamiento a estos nuevos patrones. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de un docente, de un profesor que tendría a cargo a chiquitos, ¿no? A gente muy pequeña, pero también a adolescentes, que los has mencionado? Sí, es importante primero que los maestros y maestras que se están formando, Winnie, entiendan que primero tenemos que hacer una revisión de la vivencia de nuestra sexualidad, ¿no? Nosotros le decimos, vamos a practicar un poco la sexosofía. ¿Con qué mitos, prejuicios hemos crecido, ¿no? ¿Cómo ha sido la vivencia de nuestra sexualidad? Si reafirmamos estos mitos, estos prejuicios, estos estereotipos que lo hemos encontrado socialmente, ¿no? O los cuestionamos y hacemos que definitivamente en la vivencia de la sexualidad y en los comportamientos sexuales prime pues lo que es la evidencia científica, ¿no? No está mal que tengamos una diversidad sexual. Ya prácticamente antes se tipificaba como un problema de salud mental, ahora no. La ciencia va avanzando, la evidencia científica nos va diciendo que somos diversos, hasta en los animalitos, ¿no? En los animalitos hay distintas orientaciones sexuales, igual en el ser humano. Somos diversos, somos particulares y cada uno vive la esencia de su propia sexualidad. Obviamente ahí los tutores, los docentes que se están formando tienen un rol clave,
porque en la escuela congregan niños, adolescentes que no necesariamente reciben información sobre la vivencia de su sexualidad dentro de sus unidades familiares, dentro de su diversidad familiar también, ¿no? Y todas, por supuesto, válidas. Algunas viven con su abuelita, algunos viven con su mamá, algunos son de parejas que se han separado, algunos son de parejas homoparentales, o familias, diríamos, con dos mamás, etcétera, ¿no? O algunos son mucho más heterogéneos, viven con los abuelitos. En cada una de esas unidades familiares, diríamos que hablar de estos temas resulta muchas veces complicado. Todavía hay muchos mitos, hay muchos prejuicios, hay mucha vergüenza de hablar de estos temas. En algunos ya se está abordándose el tema, pero también los muchachos nos decían, pero ¿sabes qué, Chile? Hablan de sexualidad con nosotros y nos dicen, cuidadito que te vayas a embarazar, ¿no? O sea, está más centrado en el cuidado de los vínculos afectivos, pensando siempre en tener encuentros sexuales no protegidos, ¿no? Entonces, ahí abrirles, yo diría a los maestros y a las maestras que a través de este paquete, de este programa de educación sexual integral, puedan entender la magnitud de abordar este tema con sus hijos, ¿no? Desde cómo se sienten, qué piensan, qué emociones tienen, cómo es que tienen que cuidar su cuerpo, cómo es que ellos a la mínima expresión de alguna situación de riesgo tienen que aproximarse con sus padres, con sus madres, para que no sean víctimas de violencia, ¿no? Entonces, esto es clave, poder enfatizar como maestros y maestras con los padres, madres de la familia. Tenemos programas formativos muy bonitos, muy interesantes, que trascienden a lo que era escuela de padres y madres. Hay todos los paquetes de familias fuertes, ¿no? Que enseñan a las familias a poder trabajar estos elementos de habilidades para la vida, ¿no? Cómo fortalecemos su autoestima, cómo fortalecemos su comunicación asertiva para que digan no ante situaciones de presión, ¿no? Como por ejemplo el inicio sexual temprano, el contagio de las infecciones de transmisión sexual, el consumo de alcohol y drogas. Entonces, estos temas se van abordando desde nuestro rol de maestros y maestras con los padres y madres de familia. Están los módulos educativos para trabajar tanto con docentes, para trabajar con los educadores de pares, como los estudiantes tienen que aproximarse a sus compañeros, compañeras, para socializar la información que se tiene, cómo es que se tiene que trabajar con los padres y madres de familia o cuidadores también de los estudiantes, ¿no? Entonces, acá, Winnie, un aspecto clave en el proceso formativo de nuestros maestros y maestras en la escuela de Pugliasunchis es esto, ¿no? Entender que la educación sexual integral sí contribuye significativamente a la formación integral de nuestros educandos. Muy importante lo que mencionas. ¿Cómo vislumbras, Shirley, el futuro de la escuela? Vamos a ponerlo en 10 años, más o menos. ¿Qué avances, qué cambios crees que se están dando y que se darán a futuro? Winnie, en este contexto tan adverso para la vivencia de una sexualidad saludable, plena, placentera, porque ya has visto cada barbaridad, han visto también ahí los colegas que se están formando, ¿no? Tanta adversidad para diríamos, para que nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que tiene que ver con la vivencia de la sexualidad, por supuesto, y que son derechos humanos, se puedan implementar, diríamos, de manera mucho más integral, ¿no? Con fondos, con recursos provenientes del Estado, que capaciten a nuestros maestros, o sea, todo esto debiera darse, porque tenemos hasta acuerdos internacionales, tenemos políticas de Estado que corroboran que la educación sexual integral es clave en la formación de nuestros estudiantes. Vemos pues que esto es oscilante, ¿no? Pensamos que estamos avanzando, ya que hay una política, ha salido el 2017, el 2019 se ha ido ratificando, el 2021 salen las políticas, ¿no? Que dan el respaldo para la implementación. Hay las guías metodológicas, ¿no? El compromiso del país para poderla implementar, y de pronto se viene un grupo de antiderechos y ¡fam! Nos traen abajo toda la propuesta, ¿no? Yo diría que viene la Santa Inquisición, ¿no? Nuevamente, retrocedemos muchos años para atrás. Entonces, yo diría que la perspectiva es oscilante, Winnie.
es así, oscilante, ¿no? Vamos ganando piso en políticas, ¿no? Para la implementación de la educación sexual integral y de pronto tenemos un pico bajo o nos ponemos al costado, ¿no? O hay políticas que te dicen, por ejemplo, no hay que abastecer de métodos anticonceptivos, hay que ponerlo porque no es posible, vamos a pervertir a nuestros adolescentes en las instituciones educativas, pero felizmente la academia, las universidades no tienen un pronunciamiento consistente. La Asociación de Ginecobstetricia, la Asociación Mundial de Psiquiatría, la academia, los entes formadores dicen, ya basta pues, ¿no? Basta, ¿no? Esto es lo que se tiene que implementar. En las políticas del Estado piden opinión en la Organización Mundial de la Salud, ente rector en salud, la Organización Panamericana de la Salud. Se tiene que implementar la educación sexual integral, ¿no? Pese a todos los obstáculos que ponen. Y uno de los obstáculos también es la asignación presupuestal. Y sin asignación presupuestal, Winnie, no podemos tener el fortalecimiento de capacidades de nuestros maestros y maestras que debieran manejar al dedillo y tener los recursos, las guías, los materiales para implementar la política a nivel país, ¿no? Ante todas estas dificultades, bueno, la comunidad internacional hace esfuerzos para asignar pequeños presupuestos. Ahí está UNFPA, por ejemplo, de Naciones Unidas, ¿no? Está UNICEF también velando, están algunas fuentes de cooperación más externa, la CENIEC, la implementación a través de las ONG. Son pequeños fondos que se va asignando para poder seguir trabajando este tema y evitemos pues problemas críticos como embarazos en adolescentes, que en nuestra región Cusco, por ejemplo, no se ha movido ni un punto. Estamos con los indicadores ahí planos, habíamos dicho que íbamos a bajar sustancialmente, no bajamos, ¿no? Entonces esto implica que tenemos que seguir haciendo esfuerzos denodados para poder llegar con la información a nuestros estudiantes. Es su derecho. Así lo tenemos que entender. Tienen que saber cómo va a ir creciendo su cuerpo en este comportamiento sexual, cómo es que se tienen que proteger. Si deciden iniciar una vida sexual, ¿no? Tienen que protegerse porque al iniciar una vida sexual, ¿no? Pueden experimentar amor, afecto, placer, pero también se pueden reproducir si es que tienen relaciones heterosexuales, ¿no? Y esto implica pues que se les tiene que hablar del uso de los métodos anticonceptivos modernos, aproximar los métodos anticonceptivos modernos a nuestros estudiantes a través de los servicios diferenciados para los adolescentes, que también es una política país y que está funcional en todos los establecimientos de salud. Entender también que nuestros estudiantes tienen que protegerse del contagio del VIH-Sida, de las distintas infecciones de transmisión sexual, entender que el enamoramiento es una etapa de transición y de acompañamiento de expresiones afectivas, bonitas, positivas, y que no tiene que ser coercitiva, que no tiene que ser a la fuerza. Todos estos elementos debemos de darlo en la escuela, ¿no? Entonces, esperemos que la perspectiva de aquí 10 años, como indicas, sea realmente para poder socializar estos derechos sexuales y reproductivos, hacer que realmente se respete, ¿no? El ejercicio pleno de la sexualidad de los adolescentes, que estas políticas se efectivicen, pese a los enormes tropiezos que tenemos de parte del Congreso, de parte de los funcionarios en el Estado, ¿no? Ya sea en educación, ya sea en salud. Sin embargo, también hay muchos aliados, ¿no? Que la peleamos y que estamos haciendo posible que la información pueda llegar a nuestros estudiantes. Gracias, es una labor realmente importante y imagino es eso, ¿no? Ir agarrando más terreno y además que estos temas, la educación sexual integral está relacionada a muchos otros problemas que tenemos como país, ¿no? El tema de la violencia de género podría ser uno de ellos y creo que es tan importante fortalecer a los niños y a las niñas para que sepan decir no, para que no repitan patrones de violencia, de machismo, para que puedan decidir en qué momento ser padres, en qué momento tener, no sé, ciertos consentimientos, etcétera, ¿no? Entonces sí es una labor muy grande la que ustedes realizan y es vital. Entonces, bueno, ya casi para despedir este programa, entonces voy a dejarte, Shirley, algún otro comentario, alguna recomendación, algo que nos quieras decir para despedir este programa.
Claro que sí, Winnie, ¿no? Definitivamente y enfáticamente tengo que indicar a nuestros maestros y maestras que van a ejercer posteriormente la carrera que es clave que estemos informados e informadas, ¿no? Hay que remitirnos a la evidencia científica respecto a los temas de la vivencia de la sexualidad saludable, plena y placentera, que es el derecho de cada persona. Desde que somos pequeñitos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos de la tercera y cuarta edad, ¿no? Así por así decirlo. Estar totalmente informados y remitirnos a la evidencia científica. No juzgar. Como maestros y maestras debemos desarrollar los oídos bien abiertos para poder escuchar las percepciones de quienes se nos acercan, ¿no? Para poder consultarnos, para poder resolver alguna aflicción, algún miedo, alguna culpa por posiblemente, ¿no? Entonces, escuchar atentos y atentas. Si no tenemos la respuesta, remitir a los especialistas. Está el programa de salud mental con los psicólogos en los establecimientos de salud que tienen la obligación de prestar el servicio cuando así lo requieran los adolescentes, incluso sin la compañía de sus padres y de sus madres, de los 14 años para arriba. ¿Ya? Entonces es una política también que la tenemos a nivel país y a veces no necesariamente la conocemos, ¿no? Y lo otro es que definitivamente amen y dejen amar, ¿no? La sexualidad es diversa, la vivencia de la sexualidad es heterogénea, es particular en la vivencia de cada uno de nosotros y de nosotras y que definitivamente contribuye a nuestro desarrollo integral, ¿no? Entonces, eso es importante que lo entendamos y va a ser un gusto seguir conversando sobre estos temas en este segmento tan importante desde la Asociación Puglia Sunchis. Muchísimas gracias, Winnie. Muchísimas gracias a ti, Shirley, por este compartir de también tu experiencia y todo lo que nos toca por hacer, que hay mucho. Bueno, despedimos así entonces este programa. Estamos en el ciclo Navegando los Nuevos Tiempos y el siguiente programa vamos a tener a León Trattenberg para hablar niños y niñas al mando. Así que los esperamos el siguiente jueves, perdón, a las 6:30 de la tarde. Muchísimas gracias. También está nuestro resumen radial. Hoy el flyer aparece para Radio Inti Raymi los días viernes. Entonces, hasta luego. Nos vemos.